traigo hoy le voy a llamar ponencia. Les voy a presentar una ponencia, valga la redundancia, ¿verdad? Y para que lo analicemos juntos, quiero que me ayuden a analizar esto juntos, porque es un tema, creo yo que lo voy a dar, va a ser una serie, no sé si 1, 2 o 3. Cuando están estos temas tan difíciles, a veces me gusta irme con calma para que quede todo claro, pero son uno de esos temas poco tocados en la Biblia, o poco enseñados, de los que es muy difícil predicar, y creo yo que cuando se ha hecho o mal o se ha hecho incompleto. O a lo mejor hay muchas vertientes que pudiéramos ver, pero quiero que veamos una faceta de este tema, que le digo que es difícil, que por no entenderlo, el cristiano vive una vida devaluada, ¿no? Por abajo del nivel que tiene que vivir, ¿sí? El cristiano debería ser el hombre y la mujer que viven mejor sobre esta tierra, siempre y cuando no sufra persecución, ¿sí? Si son lugares donde ya saben que matan por ser cristianos o por una fe, ahí es casi imposible, ¿verdad?, que podamos decir esto, porque siempre ha habido persecución para los cristianos en alguna parte. Haciendo a un lado estas excepciones, donde hay libertad de creencia, donde hay libertad para profesar la fe que uno desee, en esos lugares los cristianos deberíamos de ser los mejores ciudadanos y los que mejor vivieran sobre la ciudad, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos da el respaldo y nos da su ayuda, nos da su bendición, ¿por qué tendríamos que vivir mal? ¿Por qué nos debería ir mal? Entonces, a veces la gente dice, pero pues, ¿para qué me hago cristianos? ¿Para que me vaya como a él o como a ella, que les va bien mal? Y si es verdad, yo he visto que algunos cristianos viven y dice uno, ¿por qué le va tan mal? Ahora, uno no está enterado, uno que no se anda metiendo en chismes, no se entera de la vida personal o privada de las personas, ¿verdad? Entonces uno a veces no entiende por qué algunas personas viven por abajo de lo que una persona debería vivir, que viva como gente, ¿sí? Teniendo lo necesario, teniendo una familia, teniendo amigos, teniendo con qué sustentarse y todas esas cosas que implica una vida, una buena vida, en bienestar, como dice la definición de salud, ¿verdad? Entonces, a veces los cristianos vivimos por abajo de ese nivel que deberíamos de vivir decente. Y decente hablo de bienestar, no de la moral. Para que nosotros podamos entender por qué a veces no vivimos bien o no nos va bien, necesitamos entender el sistema de cómo Dios maneja o cómo se desenvuelve una vida cristiana bajo el sistema de corrección, amonestación, ¿verdad? Y dice aquí, y castigo. Este es un tema muy debatible, por eso yo les digo, es una ponencia, quiero que la escuchen y que ustedes saquen sus deducciones y sus propias opiniones, ¿verdad? Entonces, quiero que juntos analicemos y emitamos nuestra opinión a este respecto. Ahora, ven la tarjeta ahí amarilla, ¿verdad? Mi amiga Narda le dije, consigue una tarjeta. Juan, mire, Juan se va a sentir orgulloso de mí. Mire, ¿qué es esto, Juan? ¿Qué es esto? Una tarjeta amarilla, ¿verdad? A los que les gustan el fútbol, No, a los que les gusta el fútbol saben que esta tarjeta es la tarjeta amarilla. Dice Narda que es de veras, no cree que es hechizo. Entonces, usted me va a poder entender, si usted sabe algo de fútbol o lo ha visto, me va a poder entender lo que es una amonestación, ¿sí? Esa tarjeta se usa para amonestar, ¿verdad?, a un jugador. Entonces, en el terreno del deporte quiero leerles qué es una amonestación, ¿verdad? Dice, en el terreno del deporte, las amonestaciones son sanciones que se aplican a un jugador, a un competidor, ¿verdad?, cuando transgrede un reglamento, ¿sí? Que dio una patada fuera de lugar, un juego
¿cómo dicen? Peligroso, que levantó el pie y le pegó a alguien en la cabeza o hizo el intento o metió un pie. O en otros deportes también hay sanciones. Yo digo, yo el fútbol porque es donde yo he visto la tarjeta amarilla, pero en el fútbol americano también hay sanciones, que te voy a mandar ¿cuántas para atrás? ¿Cuántas yardas? Yo nomás veo el Super Bowl, es lo único que veo, y ahí Nabor a veces me explica un poquito. Te voy a mandar unas 10 yardas, 3 yardas hacia atrás, ¿no? En todas partes, en todos los deportes hay sanciones. En el box, pues no puede usted pegar arriba o ¿cómo dice? Abajo del cinturón, ¿verdad? Entonces, en el deporte se establecen reglas. Y en la vida, en el trabajo y en la vida cotidiana se establecen reglas. Y una amonestación de este tipo en el fútbol es cuando un jugador no respeta las reglas acordadas con anticipación. Y esto se le muestra para avisarle que ya transgredió una vez y que si lo vuelve a hacer, ¿qué va a pasar? ¿Y esto qué significa? Expulsación, ¿verdad? No, ¿verdad? Es expulsación, árbitro. No, dice que lo van a expulsar, va a haber una expulsión. Esto nos advierte y esto ejecuta una sanción. Nos advierte que va a haber una sanción. Nos llaman la atención. Ahora, las amonestaciones puede ser verbal, ¿verdad? Vengo y te digo, oye, esto está mal, te voy a hacer esto, ok, pero también hay sanciones escritas y hay sanciones en otras cosas, hay sanciones en los negocios. Si usted no cumple un contrato, usted puede ser sancionado con dinero. Las sanciones no todo el tiempo son una tarjetita amarilla, hay sanciones que cuestan. La falta del cumplimiento de un contrato, si usted no paga en la Coppel, ahora sí en la Coppel, ¿qué va a pasar? Si usted no cumple, le van a sancionar aumentándole los intereses. Si usted no paga a tiempo algo, por ejemplo, si usted no entrega una casa a tiempo, a veces también se le sanciona a usted con cierta cantidad de dinero. Una de las más dramáticas que yo he visto, cuando usted hace una compra-venta o compra una casa y usted se compromete a pagar en tanto tiempo, si usted falta a sus pagos, le quitan la casa porque usted no pagó en el tiempo indicado y aparte se quedan con el dinero. No le regresan nada. Usted pierde todo lo que dio si usted incumple esos contratos. Hay muchas cosas, ¿verdad? Hay sanciones de todos tipos. Entonces, a veces hasta tiene que llegar a un juez. Como le digo, en otras, quiero ponerle aquí otra definición, en otras áreas, una amonestación es una advertencia formal. Escúcheme bien. Una amonestación es una advertencia formal que se emite para señalar una falta o un incumplimiento con el objetivo de corregir, ¿qué? El comportamiento. Esta tarjeta amarilla, que significa una amonestación, es para que usted y yo, el jugador, el comprador, el trabajador, quien usted quiera, corrija ese comportamiento y prevenga pues una expulsión o un castigo, ¿sí? Una amonestación es eso, va con la intención de corregirnos. Bueno, ¿por qué le hablo de esto, no? Porque en la vida, aunque no es un deporte, también hay amonestaciones. En el reino de los cielos, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, también hay amonestaciones. Hay amonestaciones, existe la corrección, existe la enseñanza, donde a usted y a mí se nos explica los límites para jugar esto que es la vida. Para jugar, si le puede llamar, ¿no? Para vivir hay límites. Nos explica Dios los límites saludables donde Él permite o para Él es aceptable estas conductas. Se nos enseña, se nos explica, se nos corrige, se nos exhorta a vivirlas, se nos reprende porque no las estamos cumpliendo y se nos castiga. Hay una mala o poca información en el mundo cristiano de lo que es el castigo. Y los cristianos creemos, primero, decimos, no, Dios no castiga, Dios es amor, no, ¿cómo? Dios no castiga. Discúlpeme, yo le tengo una muy mala noticia. Hoy en esta noche le voy a decir que Santo Claus no existe, que el ratón de los dientes no le trae el dinero, ¿no? Y eso yo sé que es para los niños, pero para ustedes les traigo una muy mala noticia. Dios sí castiga. Claro que sí castiga. Pastora, usted está blasfemando. No, señores. ¿Sabe por qué el cristiano vive por abajo de su nivel
de vida que tendría que ver, de prosperidad, de abundancia, de bienestar. ¿Sabe por qué vive? Porque vive una mentira. Vive creyendo que porque ya es cristiano y la sangre de Cristo ya lo lavó y ya pagó por él, vive creyendo que Dios jamás se va a tocar el corazón para castigarnos. Y yo le tengo una mala noticia. Dios, como a hijos, nos reprende, nos castiga. Ahorita se lo voy a demostrar, ¿sí? Entonces, mire, mucha gente tiene este falso concepto acerca de la justicia de Dios. Y créame, para el que no es cristiano, a veces le representa un agravio para el que no es cristiano, mucha gente cree que cuando hablamos de arrepentirnos, ¿verdad? Y decimos que nos vamos a arrepentir y que todos nuestros pecados son perdonados, y encontramos la salvación y el Señor ya va a borrar, ¿cómo dice la Escritura? Que cambian nuestros pecados, si fueran como la grana, yo los haré como la nieve, ¿no? Sí, los haré blancos. O sea, es cierto, la sangre de Cristo perdona, ¿sí? Y los cristianos lo hemos proclamado a los cinco vientos, si son 4 vientos, ¿no? Ya me salió otro de no sé dónde, ¿no? Entonces, parte del evangelismo, evangelizar, es decirle a la gente que Dios nos perdona. Y cuando la gente de fuera oye esto, que hay perdón para el pecador, para el asesino, para el violador, para el estafador, para el violento y todos los pecados, los pecadores que usted quiera, ¿no? Para el que vende droga, ¿sí? Para el que golpea mujeres. Cuando decimos que hay perdón para todos los pecados que usted quiera decir, que la sangre de Cristo nos limpia, que encontramos salvación al arrepentirnos, a mí me han tocado escuchar gente que dice, qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil. Es que ya dices, me arrepentí y todo eso que hiciste se borró. ¿Nunca le ha tocado a usted que alguien diga eso? Oye, qué fácil está eso de, mira, pues entonces yo puedo pecar y hacer y deshacer y ya al final nomás me arrepiento y me voy a salvar. Y a veces a uno lo encuentran, no sabe uno qué decirles, porque en verdad la sangre de Cristo, cuando uno se arrepiente, hay perdón. Entonces ellos opinan que para nosotros los cristianos es muy fácil, escúcheme bien, resolver los problemas causados con solo decir me arrepiento. Y les parece, al que dice me arrepiento y fue un violador, el que oye de por fuera dice, qué fácil es deshacerte de la responsabilidad del todo el daño que causaste. Y ahora vamos a ser inteligentes, yo creo que me ayuden a pensar. ¿Sí? Imagínense un violador de niños que violó 10, 15, es más que violó no 15, uno solo, el de usted, a su hijo, y que dice, es que ya me quiero arrepentir. ¿Qué siente usted? Imagínense, y usted le dice, y uno le va a dar el plan de salvación, y uno le dice, arrepiéntete, el Señor te va a perdonar, Jesús pagó por ti, y dice, sí me arrepiento. ¿Es salvo o no es salvo? Héctor, ¿es salvo o no es salvo ese hombre que se arrepintió siendo un violador? Sí. ¿Y qué pasa con la víctima? Quiero que me digan. ¿Es justo para la víctima? Pues el arrepentimiento también tiene que ver con obras. Tendría que entregarse a la ley. Aquí es donde entramos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver ahorita eso. Aunque parece a simple vista, porque yo quiero que entiendan ustedes hoy, hemos hablado mucho de arrepentimiento, pero quiero que vean un punto nomás. Aunque hemos hablado mucho de arrepentimiento, las iglesias están llenas de gente que dice que están arrepentidas y diría alguien por ahí, ecume, no es verdad. Hay gente en la iglesia llena de culpas, que busca sacar o quitarse esa culpa, pero no necesariamente arrepentidos. Ahorita vamos a ver, al final quiero ver qué es el arrepentimiento. Porque el que verdaderamente se arrepiente, sufre. No hay arrepentimiento sin dolor. Cuando usted se da cuenta, el mal que usted hizo, el daño que usted hizo, la vida que usted perjudicó, cómo usted con su pecado, sea usted un golpeador, sea usted un asesino, sea usted un vendedor de drogas o cualquier estupefaciente, sea usted cualquier tipo de pecado que usted haya hecho y que haya causado daño a otra persona, usted se puede arrepentir y Dios lo va a perdonar. Pero ¿qué pasa con el daño que usted hizo? Cuando uno se arrepiente, a uno le duele haber sido tan malo y haber dañado a un inocente, a una mujer,
a una familia. Una mujer que se mete en una familia y la divide y la separa y provoca el divorcio en un hogar por un adulterio, debe sufrir, porque el daño que causó, así se arrepientan, el daño que causó ya lo hizo. Y Dios, que es justo, sacará cuentas. Sí nos perdona, pero también Dios es Dios de los desamparados, de los agraviados. Entonces, como le digo, aunque parece a simple vista que esto es muy fácil y que sí, sí se arrepienten y ya, nada más lejos de la verdad. Por lo menos no como esta gente que dice, sí, tan fácil. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Es muy complicado. Muy complicado. Y cuando alguien se arrepiente en verdad de la maldad de su vida y él se entrega al Señor, el evento es tan grandioso que dice la Biblia que Dios hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque ese pecador que se arrepintió no volverá a hacer daño. No, es un elemento de maldad que es sacado de estar activo para ya no hacerlo más cuando alguien se arrepiente. Entonces, en el reino de Dios, para los hijos de Dios, sí hay perdón. Sí, claro que sí. Pero también hay un sistema de corrección para los hijos de Dios. Repita conmigo, hay un sistema de corrección para los hijos de Dios. Hay un sistema de corrección, de sanción, de amonestación, de reprensión y de castigo dentro del reino. No estamos hablando de mundanos, no estamos hablando de gente. En el reino de Dios hay un sistema de corrección y hay un sistema de justicia. Claro que hay un sistema de justicia, ¿no? Y que Dios nos va a sancionar, nos va a reprender y nos va a castigar. No tenga miedo de decir eso. Tal vez no vuelvan a escuchar esta plática nunca más en ninguna parte, pero Dios nos va a castigar si nosotros transgredimos y violamos y dañamos con esas acciones a un inocente, a alguien. Si cometemos una injusticia, Dios va a empezar este sistema de corrección. No por eso nos va a dejar de amar. Quiero que lean conmigo una parte en 2 de Samuel 7:13 al 15, que es una palabra que Dios le dio al rey David. Y le dice Dios al rey David acerca de su hijo, ¿no? Le dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, le está diciendo al rey David. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Vamos a ser como padre e hijo, le está diciendo Dios al rey David acerca de Salomón. Y luego quiero que lean ustedes conmigo esto. Y dice, y si él hiciere mal, ¿qué dice? ¿Qué dice? No tenga miedo. ¿Qué dice? Yo le castigaré. Dice, yo voy a ser su papá. Él va a ser mi hijo. Y le dice, siempre voy a sostener ese trono. No te preocupes, David. Le dice, él va a edificarme casa, yo lo voy a sostener. Yo voy a ser como su padre, él va a ser como mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré. Ahora, ve lo que dice. Yo le castigaré con vara, ¿de qué? De hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Vamos a ver otro pasaje. Dice Números 14:18. Bueno, antes de ir, quiero que vean esto. El gran Salomón. Al gran Salomón es para él esta escritura. Y le dice, Salomón, yo voy a estar contigo. David, yo voy a estar con tu hijo. Pero si él peca, si él hiciere mal, yo lo voy a castigar. Con la vara, dice, con vara de hombres, así como se azota en la tierra, como los papás azotan a sus hijos, así lo voy a castigar, ¿no? Pero no se va a apartar mi misericordia. Usted conoce la historia del rey Salomón. Esplendoroso, majestuoso, pero hubo sanción para él. Hubo sanción. Vamos a ver el pasaje de Números 14:18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona, claro que sí, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Grande, Jehová,
tardo para la ira. Dios, eres paciente, no tienes paciencia, eres grande en misericordia y perdonas nuestra iniquidad y perdonas nuestras rebeliones. ¿Y luego qué dice? Aunque, ¿qué dice? Sí perdonas. Y perdonas la iniquidad, y perdonas el pecado, y perdonas la rebelión. Aunque te perdone, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Tú te puedes arrepentir de haber matado a alguien, pero Dios, sí, tú te arrepientes y Dios te perdona, y Dios nos perdona. Hay perdón para nosotros si nos arrepentimos. Pero las consecuencias, ¿con qué cara Dios va con la madre de ese que tú mataste y le dice, pues aguántate, mi reina, porque ya se hizo cristiano? O sea, ya, sus pecados le fueron perdonados. ¿Verdad que no? ¿No es congruente? Dios tiene que dar cuentas a esa persona. Hubo una madre que se quedó sin un hijo, o una familia que se quedó sin un padre. Señor, perdóname porque vendí drogas. Y todo el daño que hiciste, todas las familias que destruiste. Sí, la sangre de Cristo nos puede perdonar, pero hay un daño que hicimos que no lo vas a poder, porque esa familia es real, ese dolor es real, esa niña violada es real. Le destruimos la vida a la gente con nuestros pecados y nuestras mentiras y nuestras barbajanadas. Sí hay perdón, pero Dios dice, ¿sabes qué? Pero de ningún modo puedo decir que eres inocente si eres culpable, si llevas una culpa. Sí te voy a perdonar, pero si hay alguien que quedó muy dañado, si hubo un daño que tú hiciste. Entonces, dice aquí que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque Dios no es injusto. Porque Dios no es injusto. Claro que el propósito de Dios es sacar de la sociedad o sacar al pecador de ese sistema pecaminoso, de sacar al violador. Claro que Dios quiere que el violador se arrepienta y que deje de pecar, que deje de estar perjudicando niños, jóvenes, personas, mujeres o hombres, porque ahora hasta los hombres los violan. Claro que la intención de Dios es que el violador se arrepienta, que el asesino se arrepienta, que el que vende drogas se arrepienta. ¿Por qué? Porque una vez que Dios trata con esto, es un elemento menos de maldad en nuestra sociedad. Pero existe el daño que ya hizo, y Dios va a hacer justicia. Y nosotros, ahorita vamos a ver este punto, ¿por qué se los estoy comentando? Entonces, para explicar esto, quiero que veamos una historia, porque no quiero causar terror en usted y que dude usted de su salvación. Lo que quiero es que sea responsable y que cuando usted comparta de Cristo, nos ayude a que la gente que se arrepienta tenga responsabilidad social. Es muy fácil arrepentirnos y olvidarnos del daño que hicimos. Y hay algo en la Biblia que se llama restitución. Restituir. Y el que se arrepiente vive toda su vida tratando de restituir todo el mal que hizo. Porque ese es su fruto digno de arrepentimiento. Vive uno para restituir todo el mal que hicimos. Y eso es otra actitud y es otra mentalidad. Quien no tiene la actitud de restitución nunca se arrepintió, discúlpeme, fue otra cosa. Quiero compartirles la historia principal del día de hoy. Una historia muy conocida, Sadón nos habló el domingo acerca del pecado de David. Es el pecado más conocido de la Biblia. Cuando David se paseó por su edificio, su palacio, y luego volteó hacia abajo y vio a alguien bañándose, una hermosa morena, yo digo que era morena, pues, era del desierto, una morenaza de fuego, bañándose. Pues se bañan desnudas, no se bañan con ropa. Y el rey David, de esas veces que volteó y dijo, mira qué hermosa creación hizo Dios. Yo digo, sería la primera vez que la vio bañarse, no sé, a lo mejor ya sabía el que, entonces, pero no sé, de arriba de su palacio la vio. Y le gustó la mujer, estaba casada. Y él dijo, tráiganmela. Y los otros alcahuetes van por ella y se la traen y se acuesta con esta mujer, con Betsabé. Bueno, hasta el nombre, ¿no? Ella era la mamá de Salomón.
Entonces, la trae, se acuesta con ella, comete adulterio, porque ella estaba casada, y una vez que ya la agarró, la regresó a su casa, desvergonzado, ¿no? La manda a su casa, y la mujer sale embarazada. Y cuando le manda a decir que está embarazada, dice, ¿qué hago? ¿Se me va a descubrir el pastel? Pues el esposo andaba en la guerra, ¿no? O no andaba en la guerra, sí andaba en la guerra, ¿verdad? Entonces, pues lo mandó traer, pues para que se diera un acostoncito con la esposa y achacarle al esposo el hijo. Vean qué largo, David, qué largo, ¿no? Y tráigame el esposo. Y el esposo cuando viene, no se acuesta con la esposa. Dice, no, ¿cómo me voy a acostar si mis compañeros de guerra están allá peleando, matándose? ¿Cómo voy a yo tomarme un tiempo de refrigerio y de gozo y de placer con mi esposa? El hombre era íntegro, el hombre era decente, comprometido con la causa de la guerra. Y el hombre no entró, se quedó, no sé si en las puertas o dónde se quedó, y no se acostó con ella. Y cuando David ve que no se acuesta, dice, ¿y ahora cómo le hago? Pues no se acostó con, ¿cómo le hacemos para que crean que es suyo? ¿Qué cree que hizo? Le dijo a los generales, te mando Urías y ponlo al frente de la batalla para que se muera. Y así fue. Me hubiera gustado que esta historia no terminara así. Me hubiera gustado que este hombre inocente no muriera. Que Dios le diera la mejor otra esposa, que David pidiera perdón, que pasara la vergüenza y que el hombre la dejara. Y que le dijera, David, pues es tuyo, llévatelo, ¿no? Y que Dios le dijera que le va a dar una mejor esposa. Pero la historia no todo el tiempo, la loca romántica de mí, no todo el tiempo los romances son así. No es nada romántico y se murió el hombre. Entonces, David pensaba ya que todo había quedado ahí. Y entonces Dios le manda un profeta. Dios, que no está ciego. Dios, que aborrece estas cosas. Le manda un profeta a David y le cuenta una historia. Fíjate, rey David, que había un hombre que tenía muchas ovejas, pero un día pues tuvo hambre. Y su vecino tenía una sola ovejita, pero dijo, tengo hambre. Y entonces le dijo, pues vayan y maten a aquella, la del vecino. Y se la comió. Y David se enojó, dijo, qué abusivo, pero que no tiene él ovejas, ¿por qué se come aquel pobre hombre nomás tenía una oveja y se comió la de una sola y si él tiene muchas? Y David se enoja. Se la estoy parafraseando para llegar al punto. Y le dice, siempre es digno de muerte, que desgraciado, infeliz, abusivo, gandalla, y no sé qué palabras usar en ese tiempo. Y entonces el profeta le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. O sea, tenías un montón de mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa. Escúchame lo que dijo, jamás. Por lo que hiciste, David, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de sus hijos. Lo hizo. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ese es el Dios que usted y yo servimos. El Dios de David es este Dios que dice, yo no voy a tomar por inocente al culpable. Tú no puedes hacer esas cosas. Tú y yo, señores, ya quedamos que somos la sal y la luz de esta tierra. Somos la luz. Caminamos en el camino estrecho. Nos arrepentimos ya de nuestros pecados.
No podemos hacer esto. David le dice a Dios a David, David, todo esto te di. Te hice rey, te di la casa de Judá, la casa de Israel, te di todas esas tribus. Te puse sólido, vencí a tus enemigos. O sea, he estado contigo. ¿Por qué haces estas vilezas? ¿De dónde las aprendiste? David respondió. Entonces dijo David a Natán, este es el punto por qué David era el amado de Dios. Era un hombre como usted y como yo, tan pecador como usted y como yo. Bueno, a lo mejor nosotros no hemos mandado a matar a nadie, ¿verdad? A lo mejor uno de ustedes sí, pero la mayoría no, ¿sí? Y a lo mejor la mayoría no le hemos bajado el marido o la esposa a nadie, ¿no? Tal vez uno o dos sí, pero la mayoría no. Pero David, siendo tan pecador, no se defendió. Entonces dijo David a Natán, pequé. O sea, pequé contra Jehová. Todo lo que tú estás diciendo es cierto. Y Natán dijo a David, sí, también Jehová ha remitido tus pecados. O sea, ya los perdonó Dios. Ya los perdonó. ¿Y qué le dijo? No morirás. Todo esto que David hizo era digno de muerte. Por eso le dijo, ha remitido tu pecado. También Jehová ha remitido tu pecado, porque sí ve que sí estás arrepentido. Sí conoce tu corazón. Sí sabe que te estás arrepintiendo. No vas a morir. Pero lo demás, ahí va. Todo lo demás que te acabo de decir, va, ¿no? Dice, mas por cuanto con este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo, no, Señor, eso no, con los hijos no te metas, Señor. Con los hijos no te metas. ¿Qué culpa tienen los hijos de los pecados de los padres? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. A mí esto se me hace durísimo. El hijo. Y dice, si usted sigue leyendo, dice que cuando David oyó, se arrepintió. Por eso ni las manos metió, ¿sí? David, el amado de Dios, el valiente de Dios, el que mataba gigantes, el que no levantó la mano contra el ungido. O sea, él sabía que tenía que respetar al ungido de Jehová y nunca levantó su mano. El David del que cantaba y danzaba y que Dios se agradaba de él. David, del que iba a descender Jesús, al que Dios le dijo, a ti te voy a dar un trono eterno. Y Jesús es su descendiente. De ahí viene. David fue amonestado por Dios, fue reprendido por Dios y fue castigado por Dios. ¿Podían ser las cosas peores? Usted dígame, ¿podían haber sido peores las cosas? Sí, señores, podían haber sido peores. Podía Dios, ojo por ojo y diente por diente. Tú mataste a Urias, yo te mato a ti. Levantas, porque eso lo hizo. Esa era la ley de entonces, ojo por ojo y diente por diente. No era la ley de antes. Y le dijo Dios, he remitido tu pecado, no vas a morir. Pero todo lo demás. 1, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias. ¿Sabe que muchas de nuestras casas siempre están en pleito? La espada está en nuestros hogares muchas veces. Y uno dice, ¿por qué en mi casa siempre hay pleito? ¿Por qué en mi casa siempre hay esto? ¿Por qué en mi casa siempre? Dice, porque me menospreciaste. A veces no nos damos cuenta que menospreciamos el mandamiento de Dios. A veces no nos damos cuenta que menospreciamos algunas cosas que Dios nos ofrece, bendiciones que Dios nos da, la vida nueva que Dios nos da. Hay cosas que hacemos y la espada está en nuestro hogar. La muerte está en nuestro hogar. Y le dice a David, la espada no se aparta de tu casa. Y es verdad, desde entonces siempre ha habido cosas, o hubieron situaciones, ahorita vamos a ver un poquito. Luego dice, he aquí, yo haré levantar, le estoy volviendo a leer lo que ya vimos, el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Qué cosa más horrible vivió David? Su propio hijo, 2 de sus hijos codiciaron su reino. Absalón fue el peor. Absalón lo sacó. Absalón atentó contra su vida. Uno de sus hijos, mire, yo se lo he dicho otras veces, no es tan sencillo dejar entrar a nuestra casa o a nuestra vida el pecado
de adulterio, el pecado sexual, no voy a hablar en detalles, el pecado sexual. David cometió un pecado sexual. El hombre de Dios, el santo hombre de Dios, el rey de Dios, cometió pecado sexual. Y uno de sus hijos mancilló a una de sus hijas, cometió incesto. Bueno, no sé si se puede llamar incesto, ¿no? Pero ¿con qué cara David dice? ¿Nunca se ha fijado que David no hizo nada? Que él se sentía culpable, se sentía sucio. Él permitió la entrada del pecado sexual a su casa. Y él con el homicidio, su hijo Absalón mató al abusador. Dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, sus hijos, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Tú tomaste una mujer que no te pertenecía. Dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, Y tercero, este es el peor, para mí este es el más feo. El más donde yo dije, santo Cristo bendito, dije, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sanción? ¿Reprensión? Digan ustedes si esto es sanción, reprensión o castigo. Tiene todas las cosas. Podía ser peor, como yo le dije. Dios le dice, está bien, este va a ser tu sanción. Esto va a ser lo que... No, pero no morirás. Mire, lo que él le hizo a un hombre, Urías murió. Pero Dios es justo. David abusó de su poder, abusó de su autoridad, abusó de ser rey para asesinar y para robar a una mujer, para causar oprobio en una familia, en la familia de Urías. No sé cómo quedó esa familia, la vergüenza que pasó, el dolor que pasó, no sé si había más hijos, no sé muchas cosas. Pero Dios le dice, eso que tú hiciste a escondidas, a ti te lo van a hacer, a la luz de todos. Según de Samuel 16, 21, 22, cuando su hijo Absalón atentó contra él y usurpó el trono, uno de los consejeros que se quedó con él, Aitofel, le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerá las manos de todos los que están contigo. Qué bonito consejo le dio, ¿verdad? Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Por qué quiero leerles esto? Porque para mí no hay un hombre que haya sido más amado. Bueno, ha habido varios. Daniel dice que era muy amado por Dios también, pero de David, Dios lo menciona, mi amado, el amado de Dios. David fue muy especial para Dios. Fue un hombre con una relación con Dios increíble, una vida maravillosa. Pero a pesar de que era un siervo de Dios, él se equivocó, él cometió pecado. Y Dios lo reprendió, lo sancionó y lo castigó, aunque era el amado de Dios. Una pregunta muy tonta, perdóneme por esta pregunta. ¿Usted cree que usted es más amado por Dios que David? Yo me pongo el guarache y digo, Señor, ayúdanos. Dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. No vivamos como si Dios estuviera ciego al daño que podemos causar. No es lo mismo, Señor, que usted, a lo mejor, mire, no es lo mismo que usted se eche una chelita, una cervecita, un cigarrito y diga, ay, pequé. No es lo mismo. No es lo mismo que usted robe. No es lo mismo que usted golpee a alguien. No es lo mismo que usted viole a alguien. No es lo mismo que usted asesine. Así hay niveles, ¿sí? Los daños colaterales de nuestro pecado. Dios no está ciego. Dios tiene que dar cuentas de las, discúlpeme,
¿Qué madre o qué padre, si sus hijos quiebran algo en una casa, no dice, ay, déjame te lo pago? Si usted no es conchuda y es de esas madres modernas que les importa un rábano lo que sus hijos hagan. Lo normal es que uno diga, oye, ¿cuánto te costó, Meli, el vestido que te rompió mi hijo? ¿Sí? Ya si ella me dice, no me lo pagues, es otra cosa. Pero si nuestros hijos hacen destrozos en alguna casa, lo lógico es que el papá, lo que se espera, por lo menos uno dice, que me diga, de perdida que diga, oye, te debo algo, pero a veces ni eso decimos. El papá tiene que salir a cuentas por los hijos, decir, oye, pues eso que ese daño que hizo mi hijo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te pago? ¿No? Dios, si nosotros hicimos mal, tiene que salir por nosotros a decir, eso que hizo mi hijo, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a arreglar? Dios hace justicia. Y se lo digo, no porque quiera que dude de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando uno se arrepiente, hay un cambio en nosotros, un verdadero arrepentimiento. Trae un cambio donde nos hace responsables de nuestros actos. Parte del arrepentimiento, de reconocer mis errores, mis pecados, mis vilezas, mis bajezas como ser humano, es hacerme responsable y decir, esto está mal. Esta forma de vida, esta forma de ser mía no está bien. No puedo vivir haciéndole el daño a los demás. No puedo yo complacer mi vida en base a pisotear a los demás. Eso es una manera de pensar muy egoísta. Cuando el arrepentimiento es necesario en una sociedad, porque a la sociedad le da congruencia, coherencia y sensatez y responsabilidad, porque nos hace responsables de nuestros actos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿quién dijo que Dios no le va a hacer justicia al agraviado? Y se lo digo con todo mi corazón. Si usted agravia a alguien y daña a alguien, usted va a tener consecuencias. Así sea cristiano y así le pida perdón a Dios. Usted no puede andar por la vida dañando gente y escudándose detrás de la sangre de Cristo. Sí va a haber perdón, pero las consecuencias las va a tener, porque no se tentó el corazón para dañar a un inocente. Sí va a haber consecuencias. Mañana en la próxima clase le voy a tener una lista de todos los hombres cristianos que vienen en la Biblia que vivieron esto. Claro que hay consecuencias. Ananías y Zafira, ¿alguien me puede decir si eran cristianos? ¿Eran cristianos? ¿Eran cristianos? No. ¿Eran cristianos, Pedro, sí o no? Estaban pertenecían a la comunidad. ¿Fueron salvos? Yo no sé si sí fueron salvos, a lo mejor sí, pues ahí estaban. Pero cuando mintieron al Espíritu Santo, ahí murieron. La muerte no nos aleja de Dios, quiero decirles, ¿eh? La sanción no nos aparta del amor de Dios. El profeta, aquel que murió en desobediencia cuando le dijo, no regreses, y el otro va y lo engaña, y le echa mentiras, y luego le dice, no, es que a mí Dios me habló, dijo que si comieras conmigo. Te habló, bueno, va y come. Y cuando se va, le dice, Dios, no te dije que no regresaras. Y se murió. Era profeta, era hombre de Dios. La muerte no nos aparta del Señor. Dios nos sanciona, Dios nos castiga, Dios nos reprende. La vara es para el duro del cabezón que no hace caso. El amor de Dios no está en tela de duda, ni la salvación. Estamos hablando del sistema de corrección, amonestación y reprensión que Dios tiene en su reino, que es el responsable de que muchos de nosotros vivamos cosas y ni siquiera seamos conscientes de por qué nos está pasando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo una reprensión financiera? Pregúntate, ¿por qué tienes una reprensión financiera? ¿Por qué no te alcanza el dinero? ¿Por qué todo se te descompone? ¿Por qué tienes una reprensión financiera en tu vida? ¿No habrá un versículo por ahí que diga, reprenderé por vosotros? ¿A quién? Al devorador. Algunos de nosotros tenemos un devorador de nuestras finanzas y no sabemos por qué. Y yo digo, híjole. Algunos de nosotros cosechamos cosas. A nos hablaba el domingo de la ley de la siembra y la cosecha. Vas a cosechar lo que siembras. Pero soy cristiano, sí, Señor, la ley se aplica para cristianos y no cristianos. Usted siembra
algo, usted siembra maldad, usted siembra vileza, usted siembra mentira, usted siembra injusticia, ¿qué cree que va a cosechar? Por eso muchos cristianos vivimos una mala vida cristiana. Y para mí es lo más justo. Es lo más justo que existe. Porque tenemos la Biblia que nos enseña los límites. Los límites, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos hijos son unos mentirosos, cobardes. No se atreven a hablar con la verdad. Y quieren que les vaya bien. Cuando deshonran a los padres, no les va a ir bien. No les va a ir bien porque están sembrando deshonra. Lo que sembremos vamos a cosechar. Quiero leerles Isaías 1, 16 y 17. Voy a cerrar ya para hablar sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un hombre arrepentido, una mujer arrepentida, es un hombre, una mujer que bendice a la sociedad, que vive para hacer el bien, no para hacer el mal. Un hombre, una mujer arrepentida es un hombre, una mujer generosa o generoso, que da. Isaías 16, 17 dice, fíjese lo que dice aquí. Sí, lavaos y limpiaos, hermanos, sí, lavémonos en la sangre de Cristo y limpiémonos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. Restituye al agraviado el daño que hiciste, restitúyelo y haz justicia al huérfano y ampara a la viuda. Ok, sí, lávate, pero haz todo esto. Sí, nos vamos a lavar en la sangre de Cristo, pero tenemos que cumplir con todo esto. Quitémonos la iniquidad de nuestras obras delante de los ojos de Dios. Dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer el bien, busquemos tener juicio o hacer el juicio correcto, restituyamos lo que dañamos al agraviado y hagamos justicia al huérfano y amparemos a la viuda. Y luego, después de que hagamos todo esto, escúchenme, este es el plan de Dios, esa es la proyección que Dios estaba haciendo de la salvación. Sí, vamos a lavarnos y vamos a limpiarnos. Y después que hagamos todo esto, dice, entonces sí vengan. Dios dice, entonces sí ven, vamos a hablar. Dice Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Escúchame, para que usted coma del bien de la tierra, usted tiene que entender esto. Sí, limpiémonos de nuestros pecados. Hagamos el bien, dejemos de hacer el mal. Y luego dice Dios, entonces sí, vamos a entrar, vamos a ver cómo vas. Entremos a cuentas y entonces sí te voy a borrar todas tus cuentas, te las limpio. Pero va implícito, aprender a hacer el bien, deja de hacer lo malo, quita la iniquidad de tu vida. Va junto, es un combo. Mucho cristiano viene, ay, si me lavo con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo me lave, Señor, perdóname. Nunca dejan de hacer el mal, nunca aprenden a hacer el bien. La iniquidad está en nosotros. El cristiano verdadero que se arrepiente, le da asco el pecado. Se da asco a sí mismo. Primero, dice aquí, haz todo esto, lávate, límpiate, quítate la iniquidad, aprende a hacer lo bueno, deja de hacer el mal, restituye el agraviado y luego venimos a cuentas, dice el Señor, luego te hago limpio, como te quito todo el pecado, te quito todo, dice. Y entonces, si quisieres y oyeres, si quieres y oyes, comeréis del bien de la tierra. Y si no quieres y fueres rebelde, ¿qué dice? Serás consumido a espada porque la boca de Jehová lo ha hablado. No hay dos, no se puede, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, agua limpia y agua sucia. O tenemos al Espíritu Santo que nos limpia y somos de la luz, o somos de la oscuridad, o somos parte del problema. Primero tenemos que tener la actitud de arrepentimiento. Y luego nuestros pecados nos serán perdonados. Así es el verdadero arrepentimiento. Primero la actitud correcta para renunciar al mal. Primero la actitud correcta para renunciar al egoísmo. Y luego el perdón, ¿no? Dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. Ahora, no todos los que dicen que se arrepienten. No todo lo que brilla es oro.
No todo el que dice está arrepentido, está arrepentido. Algunos solamente lo dicen de dientes para afuera, algunos solamente lo dicen porque aquí están, otros confunden porque tienen temor, porque el remordimiento no los deja y buscan una iglesia. Mire, cuando uno se arrepiente, uno quisiera hacer cualquier cosa para revertir el daño. Cualquier cosa, aun si esto implica ir a la cárcel. Yo anoche platicaba con mi sobrina y yo le ponía un ejemplo y le decía, Caro, ella tiene una amiga y le dije, ¿qué harías si tú, por la razón que fuera, mataras al hijo de tu amiga? Ay, tía, me dijo, no me diga eso. No me diga eso. Le dije, sí, o sea, no fue tu intención, a lo mejor sí fue, pero ya la mataste. ¿Qué harías por tu mejor amiga que quieres tanto? Me dijo, y discutimos. Pues no sé, tía, a lo mejor primero me dijo, yo creo que me alejaría de ella. Le pediría perdón, pero me alejaría porque mi presencia le va a recordar siempre el daño que le hice. Ella no va a poder sanar. Yo tendría que estar dispuesta a renunciar a ella. La otra, pues a lo mejor le digo, usa mi matriz para traer otro hijo al mundo, ¿verdad? Y trato. Cuando uno se arrepiente del daño que le hizo a alguien, uno intenta restituir. Así es el verdadero arrepentimiento. A uno le duele lo malo que fue, lo desgraciado que fue. Yo no entiendo al violador, al padre que abusó de su hija, que sigue viviendo, que dice que se arrepintió y sigue viviendo con ella, viéndola. Yo digo, ¿qué no la deseará? Porque digo, a lo mejor ya no la desea, pero quién sabe. Yo no entiendo. Yo no entiendo al drogadicto o al alcohólico que siguen viviendo o siguen vendiendo droga. Ay, es que yo no lo consumo. No entiendo si hay un verdadero arrepentimiento. Cuando uno verdaderamente se arrepiente, uno se aleja para no hacer más daño. Porque uno no es feliz ya sabiendo esta naturaleza pecadora. Cuando uno se arrepiente, uno reconoce su maldad y se hace responsable de quiénes somos y acepta, escúcheme bien, que uno merece la muerte. ¿Se le hace duro esto? ¿Se le hace duro que le diga que el pecador merece la muerte? ¿Se le hace duro? Claro que no es lo que dice la Biblia. Que por eso pagó Jesús, para que nosotros tuviéramos vida. Que Él murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte. Y si usted nunca se ha cuestionado y ha aceptado que usted por pecador merecía la muerte, usted nunca se ha arrepentido. Usted nunca ha experimentado esto. Porque cuando verdaderamente uno se arrepiente, uno dice, me merezco la muerte o me merezco el infierno. Ah, caray, ¿que el pecador no se merece el infierno? ¿No es lo que dice la Biblia? El pecador se merece el infierno, pero vino Jesús a morir por nosotros, para que usted y yo podamos decir, Señor, sí soy esto, perdóname. Y Él murió por nosotros. Y Él bajó al Hades. Y Él tuvo su confrontación con la muerte y con el diablo. Por usted y por mí. Por eso le digo, no crea que cualquiera que diga, me arrepiento. No, cuando uno se arrepiente, uno sabe que merecía la muerte, que merecía la cárcel, que merecía ser enviado al infierno. Eso es lo que se merece un pecador. Pero gracias sean dadas a Dios que Cristo murió por nosotros. No pisoteemos la sangre de Cristo. No la pisoteemos. Pecando y siendo pecadores. A mí me da, no sé cuál sea su pecado favorito, pero Dios hace justicia. Y cuando nosotros, con nuestra miserable, débil y cobarde intento de arrepentimiento frente a los demás, hacemos blasfemar el nombre de nuestro Dios, nos estamos metiendo en problemas. Se lo voy a volver a repetir. Cuando no nos arrepentimos como debe ser, reconociendo que merecemos la muerte y el infierno por ese pecado, ese es un miserable, débil y cobarde intento de pseudo arrepentimiento. Uno debe aborrecer el pecado. ¿Qué pecados eran los tuyos? Aborrécelos. Porque si no los aborreces, no te estás arrepintiendo. No te estás arrepintiendo, porque no estás reconociendo la maldad que hay dentro de uno. Entonces, cuando uno se arrepiente, uno no se defiende, uno no se excusa, uno no levanta la vista, uno no pelea. Solo sabe uno que con dejarnos vivir
así como a David, ya es suficiente bondad de parte de Dios. Ya con que Dios te deje vivir, la sanción que te dé, la sanción que te ponga, el castigo que venga por esa reincidencia que hiciste, con que Dios te deje vivir, ya es suficiente. Con que Dios nos deje vivir para poder restituir, y ya es suficiente bondad. Cuando uno se arrepiente, uno cambia. Uno deja de ser un elemento negativo, perverso, torcido, pecador. Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Nuestra sociedad está dañada por la mala imagen que nosotros hemos dado. El día que nosotros nos comportemos y vivamos de acuerdo al plan de Dios, viviendo en santidad, congruentes con lo que predicamos y con lo que enseñamos, nuestras vidas se van a disparar para arriba. La bendición en nuestras vidas se va a ir. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que la gente sepa que cuando alguien es santo, le va bien. No santo hipócrita, no santo que cae, no. Un santo que se mantiene, que permanece bien dentro de los caminos de Dios. ¿Sí? A Dios le interesa bendecirnos, pero no puede consecuentar una conducta irresponsable de parte de sus hijos. Si no se lo permitió a David y lo dejó aquí, para que usted y yo lo entendamos, ¿usted cree que nos lo va a pasar a nosotros? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entendamos que Dios no hace injusticias. Dios no solapa pecadores. Dios no juega así. Dios es muy serio con este llamado que nos hace a ser santos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Yo quiero que cuando usted le pregunte, usted dé la verdadera cara y diga, sí, cierto, pero no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice que se arrepiente, ¿sí? Yo puedo responder por mi vida, usted puede responder por la suya, por los demás no podemos. Pero, ¿cuándo ha necesitado Dios? Multitudes para hacer su obra. Un puñado, una manada pequeña. 10 personas le pedía para no destruir Sodoma. 10 personas, 10 justos en una ciudad. No pide muchos. ¿Seremos 10 justos en esta congregación para que Dios pueda bendecir nuestra ciudad? 10 justos comprometidos con la justicia de Dios y la verdad. Póngase de pie.